Bien, parecen ser las primeras consecuencias de esta huelga médica. Precisamente nos encontramos en estudios con Óscar Ugarte, jefe del Instituto de Servicios de Salud del MINSA. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo está? ¿A quién responsabilizamos ahora por lo que ha ocurrido? Bueno, eso amerita una investigación. Ayer mismo esto fue revisado con la señora ministra y se ha pedido una investigación para determinar responsabilidades. Si es que hay negligencia, eso tiene que ser claramente señalado y a través de un proceso será sancionado. El director ha informado que la criatura nació viva, pero que era macrosómica, es decir, un tamaño bastante grande, pero esas cosas se atienden normalmente cuando se da el tiempo necesario y no deberían haber problemas. Si es que es cierto, como dicen los familiares, que no le dieron atención oportuna, ahí se estaría configurando un hecho de negligencia. Claro, pero lo que dicen los familiares es que ella estaba programada para el 13 y que sin embargo fue, le dijeron de que no había atención, que no había personal, que regrese, y así lo han tenido varios días. Bueno, eso es parte de lo que hay que evaluar, porque si eso fuese cierto, hay una responsabilidad efectivamente de la persona que el día 13 no la atendió o la derivó para otra fecha, porque en esos casos, particularmente cuando hay un antecedente de un parto que podría ser un poco difícil, hay que dar todas las atenciones del caso. Entonces, no tenga la menor duda que luego de una investigación se va a determinar responsabilidades y se sancionará a quien corresponda. Y lo peor es que no sería el primer caso, ¿no? Porque en provincias también hay un profesor, bueno, familiares de un profesor que aseguran que él también falleció porque no recibió atención adecuada. Bueno, en todos los casos, como el que usted menciona, pero en cualquier otro caso, igualmente la investigación tiene que ser sumaria, muy objetiva y sin contemplaciones, ¿no? Porque si hay negligencia hay que señalar la negligencia. Si luego de estas investigaciones se determina de que fue a consecuencia de la huelga médica, de que no habían médicos, que no los atendieron, ¿cuáles serían las consecuencias? Bueno, hay una responsabilidad directa, en primer lugar, de las personas que estaban programadas y que no estuvieron. Y si eso se comprueba, la persona que fuese, no conozco, tendrá que ser responsabilizada y se harán, hay en estos procesos que son administrativos y pueden ser también penales, ¿no? De acuerdo a lo que se determine. Pero creo que lo que se está mostrando es efectivamente lo que pueden ser consecuencias de medidas que en el fondo, además de ser injustas por lo que los pacientes pueden terminar sufriendo, las consecuencias es absolutamente injustificable, ¿no? ¿También habrían consecuencias para los dirigentes de esta huelga, para el presidente de la Federación Médica, el decano del Colegio Médico? Bueno, eso se determinará en los casos que haya una denuncia de ese tipo, serán las autoridades las que tendrán que determinar eso. Ahora, la huelga médica, ¿en qué estamos? ¿Por qué no avanzamos? ¿Por qué no se levanta esta huelga? Bueno, yo creo que particularmente por intransigencia de los dirigentes, ahí es muy claro. Tanto la decisión de ir a la huelga como ahora la decisión de mantenerla es una decisión de los dirigentes. La huelga, como ya ha sido demostrado, no se justifica en nada. Vamos a mostrar cuantas veces sea necesario el acta que ha sido suscrita por los dirigentes, ahí están todas las firmas. ¿Con qué fecha? Del 14 de agosto del año pasado. ¿Ya? Y lo que ellos dicen que es la reivindicación de una nueva escala salarial. Eso es lo que se acordó y lo que se está cumpliendo, porque lo que aquí dice es que en el marco de la nueva política integral de remuneraciones, dice así, el inicio de la nueva remuneración a otorgarse unifica los ingresos, remuneración e incentivos que venían recibiendo los médicos con el objeto de generar equidad en la remuneración tanto en Lima como en regiones, siendo el incremento remunerativo consolidado de 1.500 soles nuevos para todos los médicos en cada uno de los niveles. En el nivel 1, que es el nivel, digamos, menor, en el cual recién se ingresa, 4.500 soles, antes era 3.000, ahí están los 1.500, y en el nivel máximo, que es el nivel 5, que era 3.800, ahora es 5.300.
Por lo tanto, está perfectamente claro que ese fue el punto de acuerdo. Aquí están todas las firmas. Y dentro del cronograma y todo. ¿Quién estaba en el ministerio cuando se firme esa acta? La ministra Midori Javich, porque eso ha sido el año pasado. Ahora, los médicos también se basan en un acta que habrían firmado cuando usted era ministro y que según ellos ahí estaba contemplado lo del bono de cumpleaños. No, eso no es cierto. Esa es una falsedad. También tengo esa acta. En esa acta, ¿qué se decía? Habían cuatro bonos, como ellos mencionan, y no, que ha habido un error al poner cumpleaños, que no era cumpleaños, simplemente eran 4 bonos y punto. Aquí está el acta. Este es el acta del 23 de octubre de 2008, cuando yo era ministro. Yo entré de ministro el 14 de agosto y estaba una huelga que ya cumplía un mes y planteamos soluciones. En ese momento, lo que estaba en discusión eran asignaciones extraordinarias por trabajo residencial, AETAS, que se llamaba, eso se recordará. Porque había una norma, que eso predominó en los 10 años anteriores, digamos, que la remuneración, no solo en el caso de los médicos, sino del resto de los trabajadores, era mediante asignaciones extraordinarias, hasta por 22 AETAS. Cada AETA es 30 soles y por lo tanto eso significaba un incremento de 660 soles. Lo que pasaba el año 2008 es que en algunos hospitales ya les habían dado, en otros todavía, en regiones estaban ganando solo 9 y debía llegarse a 22, entonces había una situación irregular. Lo que se acordó a iniciativa nuestra fue ampliar en todos los casos a 6 más. Por lo tanto, los que tenían 9 pasaron a 15, pero la meta era llegar a 22. Y se acordó ahí que en los meses siguientes, en los años siguientes, se completaría 22. Y efectivamente, el 2008 se aprobó, aquí están las firmas de los dirigentes. En su momento pasaron todos a 15 y los que les faltaba llegar a 22, al año siguiente, el 2009, se incrementaron 2 más, 3 más, y hasta el año 2011, que ya se completó. Es por eso que después de ese periodo, en el cual no hubo más huelgas, durante los 3 años casi que yo he sido ministro no ha habido huelgas, pero como esto ya culminó, digamos, su ciclo, ha venido el nuevo reclamo, que eso ya es el 2012, y se consolida el 2013 con esta firma. Digamos, lo que se firmó mientras usted era ministro, ¿todo se ha cumplido? ¿Hay algún punto que no? Todo se cumplió, porque lo que ellos dicen, esto de que se habría aprobado que se incluyan 4 remuneraciones más como de salud, no es así. Porque lo que dice es que el Ministerio de Salud, aparte de lo que ya mencioné, ¿no? El Ministerio de Salud buscará que la solicitud de homologación del régimen sea tratado en las instancias correspondientes. Eso se hizo. Se trató con el Ministerio de Economía y Finanzas, con el Ministerio de Trabajo, y la respuesta fue que era imposible porque son 2 regímenes laborales diferentes. En E-Salud tienen el régimen privado y en el Ministerio de Salud un régimen público. Por lo tanto, no es posible homologar en esas condiciones. Eso se le respondió a los dirigentes. Entonces, el compromiso del Ministerio fue tramitar esa propuesta. Eso se resolvió en el sentido que digo, y nunca hubo, aquí está el acta, que pueden, como es menos... Ese bono de cumpleaños lo han querido meter así de contrabando. Mire, lo que sucede es que para esta huelga ellos no han dicho la verdad, porque lo que ellos firmaron fue esto, y se viene cumpliendo. Ellos primero han argumentado que lo que se firmó el año pasado con la ministra de Javich fue que eran 1.500 soles adicionales a las bonificaciones que tenía. Como se puede mostrar, no es cierto. Cuando se les ha caído este argumento, han venido con otros argumentos. Una nueva escala salarial, o sea, otro pliego, cuando está todavía en proceso de cumplimiento de este pliego. Luego han dicho, ya había unos acuerdos del año 2008 que no se están cumpliendo. Oiga, ¿qué dirigentes son estos que algo que habían conseguido el 2008 recién se acuerdan en el 2014, 6 años después? Es imposible. O sea, lo que están haciendo es buscar argumentos que justifiquen su huelga. Pero ninguno de ellos permite la justificación, y lo más razonable, y es lo que ayer los representantes del Ministerio de Salud, encabezados por el doctor Santillán, le han planteado es, miren, levanten la huelga
y empezamos a tratar diversos puntos que son de interés, como por ejemplo ampliar el número de especialistas, mejorar las condiciones de nombramiento de personal. Esa es la agenda de trabajo común que han presentado. Que ha propuesto el ministerio. Pero la condición es levanten la huelga, pues. Y ellos no han aceptado, se muestran intransigentes, pero... ¿Qué piden ellos para levantar la huelga? Piden eso de la nueva escala salarial. Pero no se puede ir a una nueva escala salarial cuando la escala que ellos aprobaron está recién cumpliéndose. Entonces, lo único que resta, creo, es llamarlos a la cordura, que decidan suspender la huelga, que además es minoritaria, aunque tiene las implicancias que estamos viendo. El ministerio está con toda la disposición del caso para seguir conversando, no solo con ellos, sino con todos los trabajadores, porque se ha impulsado un proceso de reforma del sector, que es lo más importante para la población, mejorar los servicios, ampliar turnos, que es lo que estamos haciendo, y se necesita la participación de los médicos, de las enfermeras, de todos los trabajadores, es normal, ¿no es cierto? Y no puede hacerse si es que hay un ambiente que no es propicio para ello. Ahora, este argumento que señalan los médicos de que la reforma conlleva una privatización de la salud, no es cierto. ¿En qué se basan ellos? No es cierto, porque ellos argumentan que aquí se estaría intentando hacer lo que hizo la reforma en Colombia hace 20 años, ¿no? De lo cual ya están de regreso además los colombianos, que fue vender los hospitales. Esa es una auténtica privatización. Todos los hospitales de la seguridad social en Colombia los vendieron a terceros. Y en ese sentido fue una privatización. Aquí eso no camina porque eso ni ha sido planteado, ni está previsto, ni nadie va a plantear eso, que es una locura, vender los hospitales públicos o los hospitales de la seguridad social. ¿A qué le dicen privatización? Le dicen privatización cuando se pide que participe el sector privado conjuntamente con el sector público, por ejemplo, en ampliar inversiones, nuevas inversiones en infraestructura y equipamiento. El país tiene un déficit muy grande en inversión pública, en hospitales y equipamientos, en infraestructura y equipamiento, y se viene invirtiendo en los últimos 10 años, el sector público ha invertido 8.700 millones de soles en nueva infraestructura. El sector privado solo está invirtiendo 2.500, o sea, hay una diferencia muy grande. El sector público es el principal inversor, pero todo lo que se necesita, porque hay un déficit de infraestructura y equipamiento, requiere una mucho mayor inversión que solo la pública. Entonces, el sector privado tiene ahí espacio perfectamente, sin tener que vender el Ministerio de Salud, sus hospitales, eso sería una tontería. Y por lo tanto, no hay privatización. El argumento de que el sector privado no puede intervenir cuando falta recursos al sector público es un argumento que no lo resiste ni siquiera la historia del propio Colegio Médico. ¿Por qué? Yo le cuento. El Colegio Médico tiene ahora un muy bonito local de 10 pisos en la avenida 28 de Julio en Miraflores, donde es su centro de convenciones. ¿Cómo lo consiguió? El Colegio Médico, ya hace también más o menos unos 20 años, compró un terreno en esa zona de 5.600 metros cuadrados. Había un hueco ahí en la práctica y no había recursos para poder construir con recursos propios. ¿Qué hizo el Colegio Médico? Se puso de acuerdo con una empresa, con un consorcio, de esos 5.600 le cedió 4.400 y a cambio de eso, esa empresa ha construido para el Colegio Médico ese enorme edificio muy moderno que es orgullo de todos nosotros los médicos. Uno puede decir que por eso el Colegio Médico se ha privatizado, es un absurdo, ¿no es cierto? Entonces la propia historia del Colegio Médico muestra que este es un recurso bueno. Si los médicos lo hemos podido hacer, ¿por qué no es bueno para el país? Ahora, si tenemos en cuenta de que, como usted dice, la huelga es injustificada, ¿cómo le ponemos fin? Empezamos con los despidos. Mire, lo que se está haciendo en primer lugar es iniciar los descuentos al personal que no está trabajando, por supuesto que se le va a descontar.
El despido es una medida que en las reglas de la administración pública solo tiene determinadas justificaciones que habría que mostrar. Si hay, digamos, negligencias tan grandes que puede ser punible como consecuencia, por ejemplo, de que se deteriora la situación de salud de personas o se agravan, ahí es factible. Pero en lo inmediato, sinceramente, yo apelo al sentido común de los colegas. La gran mayoría de los colegas no está en huelga. Hago y reitero en nombre de la ministra un llamado a los dirigentes para que depongan la medida de lucha y que se sienten a la mesa de diálogo a discutir estos puntos que han sido planteados en agenda, sobre más especialistas, sobre nombramiento del personal, porque para eso hay plena disposición y voluntad, ¿no? Y para finalizar, muy breve, la situación del Hospital del Niño. La huelga médica se sumó que no había luz. ¿Cómo está la situación ahora? No, ya se normalizó. Esa ha sido una situación fortuita, porque por obras que están haciendo en el entorno se cortó la corriente eléctrica y los mecanismos de emergencia que tiene el hospital, como todos los hospitales tienen sus grupos electrógenos, son para mantener los servicios críticos, ¿no? Unidad de cuidados intensivos, emergencia, etcétera, y eso empezó a funcionar. Pero obviamente ha habido partes del hospital que no tenían luz, no por responsabilidad del hospital, sino por esta situación de emergencia de la empresa de servicios. Esto ya se restituyó y felizmente ahora está funcionando normalmente, ¿no? Bien, doctor Ugarte, era Oscar Ugarte, jefe institucional del Instituto de Gestión de Servicios de Salud del MINSA, dándonos algunos alcances de esta huelga médica. Ojalá que los médicos ya depongan